Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos a su iglesia de confianza. Esta es su iglesia Vida Nueva para el Mundo en Acapulco. Es el primer servicio. Gracias a Dios por aquellos que se están conectando y los que están por conectarse también. Gracias a Dios por los que ya estamos aquí en casa. Vamos a dar un aplauso al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí en su presencia. Les invito a que vayamos a Mateo 7:21. Mateo 7:21. Mateo 7:21 al 23. Dice la palabra del Señor así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos textos bíblicos, mis amados hermanos, nos hacen detenernos, nos hacen pensar, nos hacen reflexionar de qué manera nos estamos acercando a Dios. Muchos llegamos a pensar porque ya nacimos en una casa donde se proclama Cristo, ya somos cristianos. Muchos piensan que por venir a una iglesia ya son cristianos. También traen una Biblia y ya son cristianos. Les invitan a un estudio bíblico, van 2, 3 veces o de vez en cuando y ya son cristianos. Una cosa es ser oyente y otra cosa es ser creyente. El oyente solo oye, disfruta el estar aquí, le es agradable lo que oye, sale con alegría, se siente seguro, siente que aquí hay paz, pero no puede vivir lo que Dios le dice que haga, porque solamente es oyente. El creyente aplica todo lo que oye, aunque tiene sus fallas. Hace lo que Dios le dice, es legítimo, acciona, lucha, le es difícil, de repente tiene desánimo, de repente no quiere obedecer, pero llega y confiesa sus pecados, empieza a disfrutar su vida en Cristo, tiene victoria, tiene un dueño, es sellado y no está solo, es amado y es aceptado. Eso marca la diferencia con un creyente, con alguien que tiene una relación con Cristo, con alguien que entiende que hay muchas cosas dentro de nosotros que debemos cambiar. El cristiano debe de tener en su corazón el deseo de ser como Jesús. No somos llamados a este lugar para que haya varios Gerardos aquí o varios como el otro. El apóstol Pablo decía, él decía: sed imitador de mí, como yo lo soy de Cristo. Si yo sigo a Cristo, tú también hazlo, síguelo y aprende de él. Pero no estaba diciendo que fuéramos como él, pero sí es un hombre de admirar mucho por todo lo que hizo. Su valor, su poder, su autoridad, su dominio venía de una enseñanza legítima y verdadera que era de Cristo Jesús. Jesús quiere que cada uno de nosotros tengamos ese poder y esa autoridad para vivir esa vida en Él. Entonces, en Santiago 1:21 dice la palabra de Dios así: desechando, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Esa palabra desechando toda inmundicia significa sacar lo que no sirve en nosotros,
que no hay que dice que hay una necesidad de limpiarse de toda impureza inmoral. O sea, yo vengo a la presencia de Dios y reconozco quién soy yo. Y ahorita podemos marcar un alto y decir, ¿qué estamos haciendo mal delante de Dios? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿En qué estoy fallando delante de Dios? Porque es importante estar pensando día tras día qué hago bien y qué hago mal delante de Dios, porque Dios me está observando. El principio de la sabiduría, dice el Señor, que es el temor a Jehová. Dios me observa, Dios está notando, Dios bendice y Dios maldice. ¿Puede un cristiano estar en maldición? Claro que sí, por abrir puertas que no son. ¿Puede un cristiano vivir en derrota? Claro que sí, por abrir puertas que no son. Por eso Dios nos advierte que tratemos de hacer su voluntad. La palabra desechando toda inmundicia significa sacar lo que no sirve en nosotros, que hay una necesidad de limpiarse de toda impureza inmoral, de malos pensamientos y de deseos corruptos. La acción que debemos de tomar es de desechar. A veces salimos con diferentes trajes a la calle, con diferentes máscaras. Y entonces el Señor dice que deseches, que voluntariamente despojemos la capa que traemos, que te desvistas, que arrojes lejos la ropa sucia, andrajosa, maloliente, que te vacíes, que te limpies, que aquello que a Dios no le gusta, yo lo tire lejos y que no regrese a recogerlo. La acción que debemos de tomar es de desechar. Nos lleva al arrepentimiento. Cuando tú y yo aceptamos quiénes somos delante de Dios y cómo estamos, esa postura es la que Dios espera de nosotros, porque la postura de reconocer a Dios y de humillarnos delante de Él nos lleva al arrepentimiento para poder recibir la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que oremos. Vamos a orar. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos permita recibir esa palabra que Él tiene para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque nos permites estar delante de tu presencia. Gracias porque conoces nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro anhelo y nuestro corazón. Dios, cualquier cosa que te haya ofendido de nosotros, perdónanos en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos, Señor. Hay muchas cosas que hemos hecho mal delante de ti y esas cosas nos han apartado de ti, Señor. Hoy, háblanos a través de tu palabra y confírmanos si soy o no soy parte de ti, Señor. Ayúdame a ser entendido, ayúdame a entender tu palabra, que tu Espíritu Santo me convenza, que tu Espíritu Santo me enamore y que tu Espíritu Santo me enseñe a tomar una decisión el día de hoy y no salir de este lugar como vine, sino salir diferente, amado y aceptado por ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, vamos a ir a Santiago 1:21. Ok, dice la palabra de Dios así, 1:22. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Esta palabra recibid con mansedumbre significa que yo debo de moderar mi ira, debo de relajarme y debo de controlarme. Cuando la palabra de Dios está viniendo a mi vida, me va a confrontar. No me va a gustar lo que Dios a mí me está diciendo. No me va a parecer. Porque a veces nosotros mismos cubrimos nuestro pecado, no queremos soltarlo, no queremos cambiar, y entonces hay una resistencia de parte mía. Y Dios dice, recibe con mansedumbre, cálmate, relájate, sé bueno, tranquilo, calma la ira, calma tus impulsos, sea apacible, bueno, tranquilo para recibirlo.
¿No les pasa a mis amados hermanos que a veces es complicado? Nos están hablando y dice, no, eso que están diciendo no me parece, no es para mí. ¿Por qué? Porque hay un problema dentro de nuestro corazón. Dios sabe que necesitamos mansedumbre para poder recibir la palabra que Dios quiere poner en nuestro corazón. Entonces dice, recibe con mansedumbre la palabra implantada. La palabra implantada significa permitir que las enseñanzas de Dios echen raíz en nuestro corazón. O sea, hay resistencia, no me parece, no quiero, o sí, Señor, tienes toda la razón, yo vivo muy mal, siempre bateo tu palabra, siempre digo esto es para aquel, esto es para el otro, pero ahora yo deseo recibir tu palabra en mi vida, aquí en mi corazón. Siémbrala, Señor, para que al día de mañana dé fruto al 100%. Entonces, esta palabra se injerta en nuestras vidas para transformar nuestro carácter, amados hermanos. Guía nuestras acciones y trae salvación a nuestra alma. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Ahí en Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra significa que la palabra que tú y yo estamos recibiendo, puedo escucharla, decir, estuvo genial, salir de aquí y saliendo de aquí, en el primer conflicto que encuentres, te la van a quitar. O la otra es que yo lleve las enseñanzas divinas a una práctica. Dios no nos está informando lo que Él quiere. Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Y tú y yo no podemos negociar con Dios en decir, esto sí me parece, esto no me parece. Tenemos que hacer la voluntad de Dios porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, es el todopoderoso. No hay negociación. Tal vez con el esposo y la esposa se tienen que poner de acuerdo, pero con Dios no nos podemos poner de acuerdo. Él manda, mis amados hermanos. Repitan conmigo, Dios manda y yo obedezco. ¿Sí? Entonces dice la palabra del Señor así. Miren, un día yo he ido a varios lugares, a varias casas, y un día llegué a una casa. He encontrado casas donde las Biblias están abiertas en la sala, otros están en las recámaras. En una cierta área de la casa la tienen abierta. ¿Para qué la tienen abierta? La tienen abierta como una cobertura espiritual y para que la presencia de Dios esté allí y las bendiciones lleguen a ese lugar. Espero no vaya a ser tu casa, mi amado hermano, y estés practicando brujería ahí en tu casa. La palabra de Dios por sí sola no funciona. Ahí afuera no funciona. Funciona dentro del corazón del hombre. Aquí en el corazón del hombre, cuando el hombre le cree a Dios y dice, tú me vas a guardar, porque debajo de tus alas yo voy a estar seguro. Tú así me guardas, tú me bendices y todo lo que tú dices es cierto. Entonces así es como nosotros debemos de estar en nuestro corazón, creyéndole a Dios con todo nuestro corazón, aunque tus ojos, aunque todo lo que esté a tu alrededor se esté viniendo para abajo, tú crees y tú confías. Y tu Dios, el Todopoderoso, te va a salvar a ti y a mí. Nos va a levantar. Decía el pastor Gustavo, siempre lo voy a decir, sí, por quien no conocía al pastor Gustavo, es el esposo de la hermana Yoli, y nuestro pastor era certero, era efectivo. Cada cosa que decía, sus enseñanzas eran certeras, hermanos. Entonces decía el pastor Gustavo, no por meterme al agua me convierto en pescado. Estos textos bíblicos que acabamos de ver, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, hermanos, es algo muy serio. Es una advertencia muy seria para que no vayamos a llegar aquel día ahí medios cristianos y nos vayan a dar una patada,
de verdad se los digo, aquí hay una advertencia. No se trata de que tú y yo conozcamos a Jesús. Se trata de que Él nos conozca por obedientes, por hacer su voluntad. El pecado nos separa. Cuando hay alguien con el que no te llevas bien, nomás no quieres estar cerca, porque hay pecado, el pecado separa. Pero lo bueno añade unidad. Y Dios espera que nosotros tengamos eso en nuestro corazón, el deseo de vivir bien delante de Dios. Una pregunta, ¿en qué nos conoce el Señor, hermanos? ¿En qué nos conoce el Señor? Uno puede decir, no, pues es que yo me he dedicado desde que lo conozco a obedecerle. Amén. Porque conocemos mucha Biblia. Cuando se te pare un hermano y empiece bla, 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 con Biblia, a un cristiano no se le conoce porque conoce Biblia, hermanos. Porque sirve. Porque le conozco a Él. Tú no sabes. Yo he caminado con Jesús. He echado fuera demonios. He predicado. He hecho esto. He hecho lo otro. Porque siempre estoy aquí en la congregación. Porque hago todo lo que me piden. ¿Cómo es un cristiano sin Cristo, hermanos? Un cristiano sin Cristo es alguien que se apega a normas morales, tradiciones o instituciones religiosas. O sea, a todo lo que hay ahí se mete y ahí está. Hace, va, viene, anda aquí, anda allá, pero no camina con Jesús, ni viene a buscar a Jesús. No hay ninguna relación con Él. Está aquí, pero no está en Jesús. No es el motivo por el cual está aquí. El legalismo es la actitud de doctrina que intenta obtener el favor de Dios, la salvación y el crecimiento espiritual. Piensan que por ser más vistos andan aquí, andan allá, hablan esto, hablan lo otro. Hay legalismo. El legalismo es alguien que intenta ser alguien, intenta ser visto, intenta ser el mejor, pero no es nada. Porque separado de mí, ¿qué dice el Señor? Nada puedes hacer. No funciona de nada. Tiene que estar Jesús en tu vida. Ahorita vamos a ver qué es lo que Él quiere ver en tu vida y en la mía. Entonces, dice que el legalismo se basa en un esfuerzo humano y justicia propia en lugar de depender de la gracia del Señor Jesucristo y vivir en fe, hermanos. No tiene nada que ver en el servicio que hace un legalista con alguien que vive de la gracia y la fe en Cristo. Jesús le decía a los escribas y a los fariseos: sepulcros blanqueados. Pura apariencia con ustedes. Están en el lugar donde Dios habita. Están vestidos como sacerdotes. Hablan las cosas de Dios, pero eres una apariencia. Eres un sepulcro blanqueado. Te ves pirurris, bonito, pero por dentro hay huesos secos y muerte. Dios quiere ver a Cristo. Hay alguien que te salvó, que dio su vida por ti, dio su sangre, se sacrificó, y Dios espera ver a Cristo en nuestra vida, amados hermanos. Es lo que Él espera. También está el cristianismo cultural. ¿Cuál es ese? La fe que se recibe por herencia familiar. No, mis hijos van a ser los pastores, después de yo son mis hijos. Ándale pues, dueño de la obra de Dios, ¿sí? Después de yo son mis hijos. Y si no, este y el otro. Hay eso, amados hermanos. Gracias a Dios que esta iglesia espera que el Señor haga esa obra y dé esa indicación. Esa es la diferencia, ¿sí? Ok, vean acá. En Mateo, vamos a Mateo 7:21.
Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no porque digamos el nombre Señor, Señor, sí, mi Señor Jesús y mi Señor el otro, y saca la bazuca Rambo y poda la rama y corta la rama y jala la rama. No, hermanos. No, ahorita vamos a ver eso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quiere decir que todo mundo le dice así al Señor. Jesús, en este texto bíblico, mis amados hermanos, desenmascaró a las personas que aparentan ser gente de Cristo. Aparentan ser la iglesia, aparentan ser hijos, siervos, pero no tienen ninguna relación con Él. ¿Sí recuerdan que hay un texto bíblico que habla del trigo y la cizaña? Son parecidos, ¿verdad? O sea, tienen una apariencia, son parecidos, pero no son hijos. Y no se puede sacar de aquí porque no es el hombre el que lo tiene que sacar, es Dios el que va a hacer esa limpieza. Dios se va a encargar de sacar al que no es. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento sin tener mansedumbre para recibir la palabra de Dios, que no va a resistir, no va a aguantar, ya no puede ser posible y se va a ir. Pero el que está plantado va a resistir, porque dice la palabra de Dios que el Señor nos va a plantar junto a corrientes de agua para que demos fruto al 100%. Un día me invitaron a ir a un lugar allá por Chiapas, donde hay se llama Acala, Chiapas, y fui al lado ahí a la ranchería donde fuimos y nos invitaron a ir el Señor me dijo, ven mijo, te voy a llevar a ver mis huertos, y pasamos huertos de guayaba, de aguacate, y al final había un huerto de mandarina. Pero me llevó y me dice, hay un lugar especial que te quiero mostrar, y nos metimos así hacia el fondo. Y había una pasada de agua, así un río, donde solamente había un árbol de mandarina pegado a ese lugar. Mis amados hermanos, las mandarinas de ese lugar eran así como de 2 kilos. Cuando yo abrí el gajo, era un gajote gruesísimo, y la cáscara y los gajotes gigantotes, llenos de agua. El Señor quiere que tú y yo seamos esa apariencia, pero donde Él nos plantó, donde tú y yo vamos a resistir, vamos a tener jugo, vamos a tener la apariencia, vamos a tener frutos, porque ese es el deseo de Dios en nosotros. La casa de Dios, mis amados hermanos, no es un lugar de entretenimiento para predicar. No es un lugar de entretenimiento, se predica el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, hermanos. Una buena noticia ¿para quién? Para aquellos que no tienen esperanza, no tienen futuro, se les acabó la vida, ya no hay más. Pero la buena noticia es que el Señor tiene algo preparado para ellos. Hay algo mejor que esa vida que llevan. Y número 2 es para anunciar el reino de los cielos. Jesús en este texto bíblico nos está anunciando que va a haber un día que nos vamos a encontrar con Él. Y ahí va a decidir Él qué va a hacer, hermanos. ¿Sí? Entonces, la salvación se pierde. No se pierde la salvación. Simplemente no era salvo. Estaban aquí, pero no eran salvos. La salvación no se pierde, mis hermanos. El que es salvo, es salvo. Es sellado y tiene la garantía del Espíritu Santo que va a llegar a la presencia de Dios. Pero los que no son salvos se van a perder. Por eso esta predicación nos está haciendo reflexionar: ¿soy o no soy? Si soy, pues entonces que se vea que Cristo está en mí y que yo quiero asegurar mi salvación en el Señor, no por obras, sino por obediencia, porque le creo a Dios. Entonces dice aquí en Mateo 25:31 en adelante: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mis amados hermanos,
Hay algo bien importante aquí. No hay excusas. Dios ha hablado a esta congregación una y otra vez. Nos ha marcado nuestros pecados, nuestras malas conductas. Nos dice: abandona, deja, despójate, límpiate, arrepiéntete y vuélvete al camino. ¿Sí? Entonces dice aquí mismo en Mateo 25:31: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Cuál es la característica de una oveja? Una oveja obedece a su pastor, se deja trasquilar. Te ves muy mal, pareces mono de Angora, traes el pelo puchunco, así gigante, te voy a hacer un cortecito. Y no, es que es la moda, lo siento, te voy a cortar el cabello, ¿no? Te voy a trasquilar la lana, ¿no? Y le dan una forma ahí a la ovejita. ¿Qué hace la ovejita? Nada más llora, se va a dejar, porque obedece. Entonces dice aquí que la oveja obedece, la pones a descansar y descansa. Le dices: tranquilo, tú vas a estar bien, y aprende a descansar. Le dice: come, y es hora de comer y comen. Es hora de tomar agüita y toman agua. O sea, obedecen. En Juan 10, 27 y 28, el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Esta palabra, y yo las conozco, es la misma palabra que dice: yo nunca te conocí. No se trata de que tú y yo conozcamos a Jesús, conozcamos Costera 125, conozcamos Biblia. Es importante que Jesús diga: yo te conozco, porque sabes humillarte, porque sabes buscarme, porque haces lo que te digo. Te duele, te cuesta, no quieres, pero lo haces. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Mis ovejas oyen mi voz. Eso es una comunión con Cristo, con su pastor. Yo las conozco y ellas me siguen. La característica de un cabrito, ¿cómo es? Dile a tu hermano hacia al lado, dile: ahorita van a hablar de los cabritos. Dice que es sin compasión. Chequen acá, es sin compasión, es indiferente, no obedece, salta, no se deja agarrar, ni se deja enseñar, no quiere entender, es ingobernable, inquieto, no tiene quien le aconseje, nadie cubre su expectativa. Nadie va a llegar y lo va a poner en un lugar donde diga: sí, es cierto, soy el peor brincador y desobediente de todos. No hay nadie, porque él ve y nadie cubre su expectativa en un nivel. Tenemos que humillarnos, porque el que se humilla, el que se baja, va a ser levantado de parte de Dios, y el que se levanta va a ser humillado. ¿Cómo debe de ser una oveja? Por abajo. O también los cocodrilos, dice mi pastora, ¿no? Dice la pastora Yoli: Gerardo, ¿los cocodrilos dónde van? ¿Arriba o abajo? Por abajo. O entonces por abajo, me dice. Y yo digo: sí es cierto, ¿no? Por abajo, ¿no? Entonces sí, claro que sí hay una lucha. No, a ver, está bueno esto, ¿quieren obedecer, hermanos? ¿Queremos obedecer? ¿Sí? Tenemos que ponernos a cuentas con Dios, amados hermanos, porque nuestro corazón está desordenado. ¿Sí? Entonces dice aquí la palabra de Dios, dice que la característica de un cabrito, dice que no acepta quien le aconseje. Vamos a ir a Mateo 25:33.
Y pondrá, aquí quiero que me ayuden. El Señor va a apartar lo uno de lo otro. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. O sea, no es lo mismo. No hay salvación para los dos. Los dos son diferentes. Si Dios está hablándote una vez y dos veces, deja tu pecado, ya párale, no continúes, cambia tu vida, sé más amoroso, sé más misericordioso, y no quieres, tal vez no seas oveja, tal vez eres cabrito. ¿Qué se necesita para ser oveja? Necesitas nacer de nuevo. Necesitas a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Necesitas una nueva naturaleza. Te van a cambiar de ser oveja o de ser ese hombre que era yo sin Cristo en una cárcel y robando y haciendo, para ser hijo de Dios. Tenemos que tomar una decisión, y Dios es bueno. Hoy Dios está tocando a la puerta de tu corazón, porque Dios sabe que estás sufriendo. Hay cosas en nuestra vida que ya no aguantamos la ira, no aguantamos el enojo, no aguantamos la amargura, no aguantamos el pleito, nada nos parece. ¿Y quieres estar así, seguir sufriendo así, de esa manera? A veces queremos estar así, amados hermanos. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey les dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto te digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Si tú no ayudas a tus hermanos, los ves con indiferencia, hay que le busquen, hay que ellos le hagan. El Señor está diciendo: por cuanto no se lo hiciste a la iglesia, a tus hermanos, no me lo hiciste a mí. ¿Cuántas veces Dios no te ha puesto a ayudar a tu hermano? ¿Por qué? ¿Y por qué me vas a quitar a mí lo que me diste? ¿Y por qué tengo que gastar gasolina? ¿Y por qué tengo que meterme a esa colonia? Ni que fueras la Pirurris de Acapulco. De lo vil y menospreciados Dios vino a escoger, mi hermano. ¿De dónde sale que nosotros somos qué? Él es rey. Él sí. Él dejó su trono y bajó y se hizo pobre y se hizo humilde y murió por ti y por mí, porque nos ama. Y si Él es nuestro rey y es nuestro maestro, tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que luchar contra nosotros y decir: no podemos quedarnos viviendo de esta manera. Necesito cambiar mi vida. Ayúdame, Señor, cambia mi vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí deseamos ser diferentes, amados hermanos? ¿Cuántos de los que estamos aquí, de verdad, si Jesús es la cabeza, el cuerpo no puede estar haciendo otra cosa, tiene que hacer lo que la cabeza le dice? Tenemos que hacer la voluntad del Señor, porque no es nuestra ciudad. Tal vez te dieron un poquito más de comodidad que otros, pero no es el lugar donde siempre vas a vivir. Es temporal, es ahí tantito. Y después nos vamos a ir al lugar que tiene preparado Dios para nosotros, amados hermanos. Y allá vamos a estar. Pero ni siquiera nos vamos a acordar de que, oye, y el brother, el que estaba al lado de nosotros, como que yo creo que se quedó. Y el otro, no, ni siquiera, hermano. Por eso, la palabra de Dios dice: cuida tu salvación con temor y temblor. Si Dios nos dice: cuida tu vida, no estoy hablando de la salvación salvífica, sino de la salvación vivífica, la salvación de vida, de ser responsables con nuestra vida en Cristo, de cuidar nuestra vida y hacer la voluntad de Dios, hermanos. Los que somos salvos, ¿sí? Y los que no, pues no.
necesitan arrepentimiento. ¿Sale? Si hay duda en tu corazón, hermano, siendo cristiano, y tú dices, yo creo que soy el mocha orejas de mi colonia, hoy es un buen día. Hoy es un buen día de salvación. Mira qué lugar tan hermoso en el cual Dios te está llamando. A mí me llamaron en una cárcel, sin familia, despedazado de mi pierna, sentenciado a muchos años de prisión. Y ahí se reflejaba el tipo de persona que yo era. Y Dios me dijo, a ti te doy la oportunidad de arrepentirte el día de hoy y de ser salvo. Y tomé la decisión de recibir a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Pero tú mira, Costera 125, Acapulquito lindo y querido, y que Dios te hable con cuerdas de amor. Arrepiéntete, iglesia amada, arrepiéntete. El cabrito solo oye y no puede hacer nada por los demás. Él va a ver la necesidad, va a ver esto, va a ver lo otro y va a decir, yo no hago nada por ti, porque va a ver por él. No tiene tiempo. Su naturaleza no es voltear a ver a otros. Su naturaleza es ver por él mismo o por ella misma. Las ovejas te dan de comer, te dan de beber y te atienden. Los que son de Dios ven tu necesidad y se acercan y te dicen, ten para ti. No te dicen, si necesitas algo, me buscas. No, ten de parte de Dios. Eso es lo que hacen. Ahora vean acá, muchas personas piensan que son buenas, que si son buenas y muestran ser religiosas, buscar a Dios, serán premiadas con la vida eterna. Y la Biblia dice que no es así, que en aquel día no es así. Fíjense lo que dice nuestro texto base, Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, este texto bíblico muestra que habían ciertas personas dentro de la congregación, estaban allá afuera haciendo milagros, sacando fuera demonios, ¿sí? En el nombre de Jesús, amados hermanos. Ellos estaban confiados, estaban seguros que tenían la salvación, pero hubo un problema. Estaban haciendo cosas sin Dios, estaban usando las escrituras y estaban usando el nombre de Jesús para hacer estas cosas, pero Jesús no estaba allí. Puede la gente estar haciendo eventos, ir a casas, ir para acá, ir para allá, sin Jesús y sin su propósito, lo puede hacer. Y tú te vas a dar cuenta cuál es el objetivo. Si el objetivo es Cristo, gloria al Señor. Pero si el objetivo es echar fuera demonios y hacer muchos milagros y profetizar, no es tanto el objetivo. ¿Dios quiere sanar a alguien? Sí. ¿Dios quiere liberar a alguien? Claro que sí. ¿Dios quiere hacer milagros en tu vida? Claro que sí, pero Él lo va a hacer cuando Él diga y cuando Él quiera, porque Él es soberano y su soberanía es cuando Él decida. Pero sí podemos aclamar a Dios con nuestro corazón, estar de rodillas y decirle, te necesito, ayúdame, ayúdame, y ver si coincide lo que yo le estoy pidiendo a Dios con el corazón de Dios para que Él pueda darme lo que yo necesito. Porque dice que tenemos entrada al lugar santísimo confiadamente para recibir lo que tú y yo necesitamos. Ahí mismo nuestro texto base. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En el nombre de Jesús podemos hacer muchas cosas, pero si Dios no te respalda, si Dios no está ahí, ya vimos, ¿verdad? Ahorita vamos para allá. En Efesios 2, 8 y 10 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó obra, preparó un camino, preparó lugares para que tú y yo estemos en ellas.
haciendo su voluntad, mis amados hermanos. No nada más al ahí se va, sino lo que Dios quiere. Dice, para concluir, dice ahí nuestro texto base, dice, entonces, Mateo 7:23, entonces les declararé. Aquel día van a llegar confiados, ahí van a estar, Señor, pero yo hice, fui, vine aquí y allá, y Él va a decir esto. Entonces les declararé, les voy a anunciar, les voy a decir, nunca te conocí. Apartado de mí, hacedor de maldad. Es importante tomar en cuenta la opinión del Señor Jesucristo. Nunca te conocí. Que la fe verdadera que yo tengo no se demuestre solo con palabras religiosas o con títulos, sino con una vida real en obediencia a Dios. No basta, mis amados hermanos, ser cristianos y hablar bonito y hacer milagros o dar un excelente servicio, sino con acciones de amor, de justicia y hacer la voluntad del Padre para vivir la voluntad de Dios. Es lo que a Dios le agrada. Termino con esto. En Juan 3:39 y 40 dice así: y esta es la voluntad del Padre. Jesús dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, hay unos que van a llegar y les van a decir: tú no entras a este lugar, y dice: maldito, porque vas a ir a un lugar donde van a ir Satanás y sus ángeles. ¿Sí? Entonces dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad, 40, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo quiero hacer una oración, mis amados hermanos. Ese texto bíblico para mí en lo personal, sí me hace pensar, sí me hace reflexionar la conducta que yo tengo delante de Dios y delante de ustedes. Sí me hace pensar que he estado mal delante de Dios. Dios ya me lo mostró. Estoy convencido de que le fallé al Señor. Yo no sé tú, yo no sé si tú también le fallaste al Señor, pero sí, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de venir a su presencia, amados hermanos. Como iglesia, si le hemos fallado a Dios, decirle al Señor con todo nuestro corazón: perdónanos, porque ya íbamos tendido haciendo lo que queríamos, viendo las cosas con indiferencia, haciendo mi voluntad, no la tuya, haciendo cosas que no te agradan. Señor, perdóname, me arrepiento. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103:5: bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y de misericordias. Este Dios nos está diciendo que el día de hoy van a perdonar nuestros pecados. Esa mala actitud que yo he tenido, esa mala actitud que me ha llevado a vivir mal y a tener consecuencias en mi vida, en mi mente, en mi corazón y en mi casa, hoy Dios me va a perdonar y me va a limpiar. Él es el que perdona nuestras iniquidades. No hay otra manera de cómo salir de allí, amados hermanos. Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores. Te va a voltear a ver, y lo que Él quiere es bendecirte, tomarte en cuenta, porque voltea a verte y ve a Jesús
en tu persona. La Biblia dice: ¿qué padre, si su hijo tiene hambre, no le va a dar de comer? Si su hijo tiene necesidad, ¿no le va a dar un pan? Venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si hay algún asunto en tu vida donde tú dices: no creo que Dios me perdone, no creo que yo pueda salir de esto, la Biblia dice que sí, que vengas, que le creas a Dios, que te levantes y le digas: Señor, tú vas a cambiar mi vida. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Allí en tu lugar, amado hermano, haz reverencia al Señor en esta hora. Vamos a orar. Si hemos fallado al Señor, con todo tu corazón, haz esta oración conmigo. Después voy a hacer una segunda oración en breve. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, Padre, porque hemos sido indiferentes contigo, hemos sido indiferentes con tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Tu misericordia me deja entrar a tu presencia, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Podemos encontrar restauración, el perdón de pecados, Señor, la limpieza del alma, del corazón, de los pensamientos. Gracias porque me permites llegar a ti, Señor, postrarme delante de ti y reconocerte como el único Dios en mi vida, el único que tiene el poder para cambiar y transformar mi vida. Te amamos, Señor, te amamos. Sé en mi vida, Jesús. Muéstrate, que tu luz brille en la oscuridad de los que están a mi alrededor. Por favor, Señor Jesús, convénceme. Si yo estoy mal, siendo una oveja, y he sido desobediente, perdóname. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame a ser agradable a ti. Ayúdame a ser un perfume que te agrade, Señor. Para los que no han recibido a Jesús en su corazón, si hay alguien aquí que quiere tomar una decisión de recibir a Cristo, repita conmigo: Dios, en el nombre de Jesús, reconozco que he vivido lejos de ti, que he hecho lo que yo he querido con mi vida. Te he dado la espalda. Me arrepiento con todo mi corazón por vivir mal delante de ti. Yo deseo ser dirigido por ti. Deseo ser controlado por ti. Ven, Jesús, a mi vida y siéntate en la silla principal de todas las áreas de mi vida, como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. Ahí en tu lugar, si tú recibiste a Jesús en tu corazón, di tu nombre completo. Allá en las redes sociales, di tu nombre completo. Gracias, Dios, por perdonarme, por salvarme y por restaurarme, Señor. En el nombre de Jesús, amén.